Buenos días, hermanos. De vez en cuando los creyentes pasamos tiempos de sequía espiritual y no sacamos tiempo para leer la palabra. A veces pasa que perdemos la pasión por la oración y caemos en la religiosidad en nuestro trato con el Señor. Hay días en que necesitamos renovar y fortalecer nuestra fe, y cuando esto ocurre, la Biblia nos anima a que busquemos la renovación a través de sus escrituras. En el libro de Nehemías, capítulo 8, tenemos un claro ejemplo de este renacer espiritual. El pueblo de Israel se encontraba en un momento crítico de su historia. Después de muchos años de exilio, gran parte del pueblo de Israel había vuelto a Jerusalén. Bajo el liderazgo del gobernador Nehemías y el sacerdote Esdras, habían logrado reconstruir el muro y reedificar el templo. Pero al pueblo le faltaba el renuevo espiritual, y esto solo vendría a través de la palabra de Dios. El capítulo 8 empieza diciendo: se juntó todo el pueblo como un solo hombre, y le pidieron a Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés. Esdras trajo el libro, y mientras lo leía el pueblo estaba atento. Esta palabra atento es importante porque se repite 3 veces muy seguidas. El versículo 3 dice: y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Seguidamente el versículo 5 dice: abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Y en el versículo 7 dice: los levitas hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Estas escrituras pretenden enfatizar que es fundamental estar atentos y prestar atención cuando leemos la palabra. No debemos leerla como una obligación, sino con un espíritu de meditación y reverencia, para poder recibir el mensaje con un corazón abierto. En este momento en la historia de Israel, el pueblo estaba tan atento que aguantó de pie al menos 6 horas para escuchar la palabra, con un respeto máximo durante su lectura, como si estuvieran en presencia del mismo Dios. A esto hay que añadir la dificultad que debió suponer para ellos entender estas palabras. Recordemos que estas personas eran judíos de nacimiento, pero no de lengua ni de cultura. Habían traído de Babilonia una mentalidad y un estilo de vida caldeo. Escucharon una Biblia hebrea a través de oídos babilónicos, por lo cual les debió costar mucho entender aquellas palabras. Por eso los levitas ayudaron al pueblo a entender el significado profundo de los pasajes. El versículo 8 dice que los levitas leían la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Debieron de entender porque respondían amén, amén, y alzando sus manos se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. La palabra de Dios es tan hermosa que cuando la leemos y entendemos no podemos evitar adorarle y humillarnos ante su grandeza. Finalmente, después de estar atentos y entender las Escrituras, tuvieron un auténtico renacimiento espiritual. Versículo 9 dice que todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Habían comprendido las transgresiones que habían cometido. Fluyeron lágrimas de dolor, en arrepentimiento, porque se sintieron dolidos por las grandes consecuencias que habían tenido sus pecados. Ahora entendían el origen de los castigos que habían sufrido en su cautividad. Sin embargo, el verdadero revival o renacimiento, además de traer arrepentimiento, también debe traer gozo. En el versículo 10 los levitas dicen al pueblo: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y en el versículo 12 vemos como todo el pueblo se fue a comer y a beber y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. En este pasaje vemos que la transformación es completa. Por supuesto que solo Dios hace la transformación, pero debemos de seguir este proceso. Primero estar atentos, luego entender las Escrituras, después viene el arrepentimiento y finalmente el gozo. Si nos encontramos con la sensación de estar estancados en nuestra vida espiritual, recordemos este momento de la historia de Israel. Me parece significativo que la idea de leer la ley de Moisés partiera del pueblo. Fue el pueblo el que pidió que se le leyera la Escritura. Ellos lo buscaron y lo pidieron. De igual manera, nosotros debemos buscar la voz de Dios en la Escritura, y de una forma activa y apasionada. Hermanos, este pasaje nos
nos reta a buscar un renacimiento espiritual, un despertar a través de la palabra. Muchas bendiciones a todos y espero que paséis un buen día con el Señor. Hasta pronto.